¿Te has preguntado cómo las guerras han moldeado el mundo? ¿Qué lleva a los países a entrar en conflicto a pesar de los enormes costos? A continuación vamos a ver la historia de la guerra, un viaje a través del tiempo. Más allá de las batallas, ¿qué lecciones nos dejan estas guerras? En este video exploraremos los conflictos más impactantes y lo que nos enseñan. Si te interesa la historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Vamos a empezar. Los orígenes de la guerra. La guerra no es un fenómeno nuevo. Desde que el ser humano se organizó en grupos y comunidades, ha habido disputas por territorios y recursos. Las primeras civilizaciones, como Sumeria y Egipto, ya estaban luchando hace miles de años. Imagínate vivir en esos tiempos, donde una simple disputa por un arroyo podía desencadenar un enfrentamiento épico. La competencia por la tierra fértil y el agua ha sido el motor de muchos conflictos. Pero, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? La guerra surge de la necesidad de sobrevivir y proteger lo que consideramos valioso. Los sumerios, por ejemplo, no solo luchaban por territorios, sino también por el control de las rutas comerciales. Así comenzó la historia de la guerra. No solo una lucha física, sino también una batalla por el poder y la influencia. Este patrón ha continuado a lo largo de los siglos, mostrando que, en el fondo, la guerra a menudo se reduce a intereses económicos y políticos. Las guerras clásicas, la antigua Grecia y Roma. Avancemos un poco en el tiempo. La guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta fue un conflicto crucial que no solo afectó a Grecia, sino que también cambió la política y la filosofía. ¿Te imaginas un mundo sin las enseñanzas de Platón y Aristóteles? Estas guerras no fueron solo batallas físicas, fueron también una lucha ideológica entre diferentes formas de gobierno y cultura. Atenas, con su democracia, y Esparta, con su militarismo, representaban dos visiones del mundo que chocaron con ferocidad. Luego llegamos a Roma. Las guerras de expansión romana llevaron a la creación de un imperio colosal. Roma fue capaz de conquistar vastas regiones, desde Gran Bretaña hasta Egipto. Pero, ¿cuál fue el costo de este imperio? La historia nos enseña que el poder absoluto corrompe, y la caída de Roma es un testimonio de cómo la guerra y la ambición pueden llevar a la autodestrucción. La debilidad interna, la corrupción y las luchas de poder culminaron en su caída. La historia de Roma nos recuerda que incluso los imperios más grandes pueden desmoronarse desde adentro. Si te está gustando este viaje por la historia de la guerra, no olvides dejar tu like. Tu apoyo ayuda a que más personas descubran estos temas fascinantes. Sigamos. La Edad Media. Cruzadas y conflictos religiosos. Pasemos a la Edad Media. Las cruzadas fueron una serie de guerras con un trasfondo religioso. ¿Crees que la fe y el poder político no se mezclan? Piénsalo de nuevo. La lucha por Jerusalén llevó a siglos de conflicto, donde los ideales religiosos se entrelazaron con la ambición territorial. Las cruzadas no solo fueron un intento de recuperar la Tierra Santa, sino también una forma de unir a Europa contra un enemigo común. Pero, ¿cuánto se perdió en el camino? Las consecuencias de estos conflictos fueron enormes. Las cruzadas no solo cambiaron la geopolítica de la región, sino que también dejaron un legado de hostilidad entre culturas que perdura hasta hoy. Las lecciones de la Edad Media nos enseñan sobre la complejidad de la religión y la guerra. A veces, lo que comienza como un conflicto ideológico puede transformarse en algo mucho más destructivo. La historia de las cruzadas es un recordatorio de que las motivaciones humanas son a menudo más complicadas de lo que parecen. La Revolución Industrial y la Guerra Moderna. Saltemos al siglo XIX. La Revolución Industrial trajo cambios dramáticos en la forma en que se libraba la guerra. Las armas se volvieron más destructivas y la logística se volvió crucial. ¿Te imaginas lo que significaba combatir con rifles de repetición y cañones de hierro? La Guerra Civil Americana es un excelente ejemplo de este nuevo tipo de guerra. Este nuevo tipo de guerra es un ejemplo de este nuevo tipo de guerra. Este nuevo tipo de guerra es un ejemplo de este nuevo tipo de guerra. Este nuevo tipo de guerra es un ejemplo de este nuevo tipo de guerra. Este nuevo tipo de guerra es un ejemplo de este nuevo tipo de guerra. Este nuevo tipo de guerra es un ejemplo de este nuevo tipo de guerra. Este nuevo tipo de guerra es un ejemplo de este nuevo tipo de guerra. Este nuevo tipo de guerra es un ejemplo de este nuevo tipo de guerra. Este nuevo tipo de guerra es un ejemplo de este nuevo tipo de guerra. Este nuevo tipo de guerra es un ejemplo de este nuevo tipo de guerra. Este nuevo tipo de guerra es un ejemplo de este nuevo tipo de guerra. Este nuevo tipo de guerra es un ejemplo de este nuevo tipo de guerra. Este nuevo tipo de guerra es un ejemplo de este nuevo tipo de guerra. Este nuevo tipo de guerra es un ejemplo de este nuevo tipo de guerra. Este nuevo tipo de guerra es un ejemplo de este nuevo tipo de
sino también una batalla sobre el futuro de una nación. Las nuevas tecnologías cambiaron la naturaleza del combate. El uso del telégrafo y el ferrocarril permitió a los ejércitos moverse más rápido y comunicarse de manera más efectiva. Sin embargo, esta modernización también trajo consigo un aumento en las bajas. Las tácticas de guerra de antaño no se ajustaron a la letalidad de las nuevas armas. La Guerra Civil Americana es un estudio fascinante de cómo la guerra evoluciona y se adapta a los tiempos. ¿Aprendimos algo de esto? Definitivamente, la guerra moderna es una mezcla de estrategia, tecnología y moralidad. Guerras mundiales. El cambio global. Y luego, por supuesto, tenemos las dos guerras mundiales. ¿Cómo no hablar de estos eventos? La Primera Guerra Mundial fue un conflicto masivo que cambió la geopolítica. El uso de nuevas tecnologías como ametralladoras y artillería pesada llevó a una guerra de trincheras devastadora. Pero fue la Segunda Guerra Mundial la que verdaderamente transformó el mapa del mundo. Este conflicto no solo fue una lucha entre naciones, sino una lucha de ideologías. Fascismo contra democracia. El Holocausto y las atrocidades cometidas durante este tiempo son recordatorios escalofriantes de lo que puede suceder cuando el odio se desata. ¿Qué aprendimos de estas guerras? La historia nos muestra que la paz no es solo la ausencia de guerra, es un trabajo constante que requiere entendimiento y diálogo. La creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial fue un intento de evitar futuros conflictos, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Hemos aprendido lo suficiente? La Guerra Fría y sus efectos. La historia de la guerra no termina con las dos guerras mundiales. La Guerra Fría fue un conflicto ideológico, no convencional, entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. En lugar de armas, se luchó con ideas y propaganda. ¿Te suena la carrera espacial? Esa fue parte de la competencia. Las tensiones nunca se tradujeron en una guerra directa, pero los conflictos en Corea, Vietnam y Afganistán mostraron que la guerra puede tomar muchas formas. El miedo a la guerra nuclear hizo que ambos lados desarrollaran estrategias de disuasión. Sin embargo, las guerras por poder y la intervención en otros países se convirtieron en la norma. ¿Qué significa esto para nosotros? La Guerra Fría nos enseña que los conflictos pueden ser menos visibles, pero igual de destructivos. A veces el enemigo no es un ejército, sino una ideología. Conflictos modernos y futuro de la guerra. Hoy enfrentamos conflictos que parecen más complejos. Desde el terrorismo hasta las guerras cibernéticas, la guerra ha evolucionado nuevamente. ¿Qué nos depara el futuro? La tecnología ha cambiado la forma en que se libran las guerras, pero los motivos siguen siendo los mismos: poder, recursos y, a menudo, ideologías. La guerra moderna no solo se libra en el campo de batalla, también se libra en las redes sociales y en el ciberespacio. El conflicto en Oriente Medio, por ejemplo, es un recordatorio de que las tensiones pueden durar décadas y que las soluciones no son sencillas. La guerra del futuro podría ser más sobre información y menos sobre enfrentamientos físicos. ¿Estamos realmente avanzando o simplemente repitiendo viejos patrones? La historia de la guerra nos muestra que, aunque las herramientas cambian, las lecciones permanecen. En conclusión, la historia de la guerra es un espejo de nuestra humanidad. Nos enseña sobre los extremos a los que llegamos por el poder y las ideologías. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Podemos evitar los errores del pasado? La historia nos ofrece ejemplos y advertencias. Aprender sobre los conflictos pasados nos permite entender mejor el presente y, con suerte, construir un futuro más pacífico. Si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal.